Bueno, ahora nos vamos a la ciudad de Goya. Vamos a hablar con un doctor en educación, licenciado en filosofía, docente, rector del Instituto Superior Goya y cuántas otras cosas más. Tiene realmente un currículum larguísimo que lo vamos a poner en la descripción de YouTube, pero rápidamente vamos a darle la bienvenida y agradecerle por acompañarnos en Cata de Libros al doctor Daniel Lesteime. ¿Cómo andás, Daniel? Hola Perla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y a través de vos, por supuesto, a todas las personas que son la audiencia de este programa tan hermoso que vienen llevando adelante en este canal que tenemos aquí, ¿no? A mano, en la Bueno, no, provincia. gracias a vos por hacerte un tiempo. Y bueno, uno de los motivos por los que te convocamos, vamos a charlar de todo, obviamente, pero uno de los motivos por el que te convocamos es porque se está tramitando para declarar de interés, si es que ya no se declaró, esta reedición, la tercera edición que vos lanzaste con tu editorial de Orígenes y Leyes del Lenguaje aplicadas al idioma guaraní del doctor Alfredo Martínez. Así es, bueno, nosotros en el año 2016, yo en ese momento me desempeñaba cumpliendo la función de secretario de Educación en el municipio y como teníamos las bibliotecas, el trabajo en conjunto con las bibliotecas municipales, las bibliotecas populares en realidad que tienen vinculación con el municipio, una de ellas tiene la versión original, escrita, el manuscrito, digamos, de esta obra. Claro. Y cuando se aproximó la fecha de cumplirse el primer centenario de la primera edición, de la aparición de esta obra, que fue en 1916, decidimos hacer una edición homenaje. Y bueno, por eso es que hay una serie de proyectos, algunos de ellos ya se concretaron de esa época, otros quedaron allí como proyecto de declaratoria, que creo que es la que vos seguramente leíste, la del doctor Rubín, Sí. cuando fue legislador nacional. Y bueno, a mí me parece muy interesante que habiendo ya pasado 5 años, ¿sí? Porque fue en el mes de julio, 5 años de ese primer centenario de orígenes y leyes del lenguaje aplicados al idioma guaraní, Ajá. podamos estar conversando nuevamente de este goyano ilustre, de este goyano arandú, de este maravilloso escritor que nos dotó nuestra tierra correntina, abogado, jurista, un especialista también en lingüística. Su formación de base estuvo vinculada puntualmente al campo del derecho, Sí. sentando jurisprudencia con sus estudios, con sus investigaciones, adelantándose inclusive a un montón de elementos que luego el derecho los va a tomar para su conformación concreta en la actuación, digamos, de la justicia. Pero lo que a nosotros nos interesa es este libro en el que Tiburcio Alfredo Martínez se Sí. adelanta a muchas de las tesis que lingüistas europeos como Ferdinand de Saussure, inclusive Noam Chomsky, ¿sí? Sí. Van a plantear mucho tiempo después. O sea, Saussure lo va a plantear recién en la década del 40, Chomsky mucho después todavía. Muchas de las tesis, muchos de los elementos que él trabaja aquí de manera comparativa, en clave antropológica, en clave filológica, y por eso es que para nosotros es una obra que resulta un incunable, resulta un hallazgo, resulta una novedad siempre visitar esta obra de Tiburcio Alfredo Martínez, que insisto, su manuscrito está como monumento inclusive a las letras, porque en mi época, como te contaba, de secretario de Educación, Sí. les hicimos construir una vitrina especial para que pueda lucir ahí esta obra y que las personas gustosas de conocer en vivo y en directo ese manuscrito también puedan tener acceso visual en nuestra biblioteca Sarmiento. Ah, Que la mirá verdad es vos. que sí, desde el año 2016 que eso está también allí. Impresionante, ¿no? Cómo es importante dar a conocer esta obra que vos mencionabas de este médico, un adelantado total,
que defiende y dejó uno de los primeros seguramente que defendió y dejó escritos, bueno, el origen es de nuestra lengua. Claro, Perla, o sea, él realmente lo que hace es anticiparse a muchas de las tesis que se van a empezar a desarrollar en Europa décadas posteriores acerca de cómo se constituye el lenguaje, de cómo se configura la estructura lingüística y muchas de las tesis de Saussure y de Chomsky que luego se van a desarrollar. Él es un adelantado, digamos, eso es lo interesante. Por supuesto, hoy, 100 años después, nuestra lectura de Tiburcio Martínez tiene ya otra mirada porque estamos atravesados por una serie de construcciones teóricas que nos han ido también conformando a nosotros en términos intelectuales, en términos académicos, pero realmente es un goyano ilustre, un adelantado para su tiempo. Eso me parece a mí maravilloso. Y tiene pasajes que son verdaderamente de un nivel descriptivo muy interesantes, comparando elementos que son propios del mundo de la biología, del mundo del comportamiento animal, con los modos en que se adquieren estas cuestiones vinculadas al idioma también. Daniel, ¿y dónde podemos conseguir las personas interesadas que estén mirando cata de libros y digan de repente, bueno, quiero un ejemplar de este médico? ¿Dónde pueden conseguir? ¿De qué manera? Si no están situados en Goya, por ejemplo. Bueno, en realidad habría que pedir en alguna librería, como por ejemplo el Altilio Libros, puede llegar a tener aquí en Goya. En algún momento estuvo también en algunas de las librerías de Resistencia. Sí. Hay pocos ejemplares porque la verdad es que se agotaron. Nosotros hicimos una presentación del libro en un simposio que se hizo ese año en el Instituto Superior Goya y fue masiva la concurrencia y prácticamente la edición, que fue muy costosa porque son son muchas páginas. Claro. Es un libro de casi 500 páginas, entonces se había hecho una tirada de X número de ejemplares y se agotaron. Pero si hay un interés genuino, se podría hacer una reimpresión de esta edición que tiene varias entradas. Una entrada de Pablo Kirchuk, que es un experto en lingüística de Córdoba, que actualmente vive en París y trabaja en la Sorbona. También de Gabriela González Sandoval, que es magíster en enseñanza de la lengua y la literatura, es profesora del Instituto Superior Goya. También hay una entrada escrita por la profesora Reina, que es de la Biblioteca Sarmiento. Sí. Y, por supuesto, el prefacio que escribió Tiburcio Alfredo Martínez y el libro que escribió Tiburcio Alfredo Martínez. La verdad que es muy, muy interesante para que realmente quien desea adentrarse en un pensamiento y en un modo de ver, bueno, lo invito a leerlo, ¿no? Bueno, Daniel, contémosle a la gente que vos también sos autor. ¿Y cuál es el último de tus libros? Bueno, el último de mis libros, yo dirijo esta editorial que es Arandú, y el último de mis libros es que está escrito en coedición con Homo Sapiens, la editorial Homo Sapiens de Rosario, Apuntes y reflexiones sobre didáctica, y el anterior fue La construcción del educador, también en coedición en este caso con la editorial Biblos de Buenos Aires. Sí. Y aquí me adelanto, ¿por qué en coedición? Porque para una editorial pequeña de una ciudad del interior resulta muy difícil la distribución. Entonces, hacer un trabajo en sociedad con una editorial como estas implica también la posibilidad de que nuestros libros puedan llegar a otros lugares, ¿se comprende? Sí, por totalmente. Eso es que estamos trabajando en ese sentido. Bueno, vos por supuesto que lo sabés porque te dedicás al rubro, pero por allí el público no sabe lo que significa hacer un libro, pulirlo, dejarlo a punto sin prácticamente errores, ni de sintaxis, ni de tipeo, que todo encaje dentro de lo que pretendemos y que después eso quede ahí guardado en un anaquel porque no hay circulación posible, es muy frustrante. Así que ya hace un tiempo que, a menos que sean ediciones muy pequeñas o ediciones de autor local que prefiere, digamos, tener una tirada más que nada para la comunidad,
si la idea es que la obra se distribuya, por lo menos en Argentina y en América Latina, nosotros hemos optado por asociarnos con alguna otra editorial que tenga distribución, porque si no nos resulta muy difícil hacer conocer lo que estamos produciendo, ¿se entiende? Totalmente. Además, me parece muy interesante lo que planteás vos como director de una editorial en la ciudad de Goya, es que me parece que también es el tiempo de generar alianzas, ¿no? Más allá de que en este Total. sector, yo creo que cuando atravesamos crisis como esta, son momentos de generar alianzas y bueno, felicitaciones porque para la gente que no sabe, Editorial Homo Sapien en materia de educación creo que está, Exacto. no sé si lejos, pero en la número 1 de todo el país, así que eso también le da otro peso a destacarte en la materia que vos desarrollás y escribís. Y esto quería consultarte, Daniel, ¿cómo ves la educación en la provincia? ¿Cómo ves la educación hoy en general? Bueno, la educación hoy ha atravesado un sacudón enorme a partir de lo que es la experiencia de la pandemia y todo lo que significó la virtualización. Pero entiendo que también la educación viene en crisis hace mucho tiempo y la crisis de la educación está vinculada a varios elementos. En primer lugar, una crisis vinculada a la necesaria inversión en infraestructura, en equipamiento tecnológico de punta y puntualmente también en mejorar las condiciones de trabajo. Cuando digo las condiciones de trabajo, digo que un docente no tenga que trabajar una enorme cantidad de horas para poder sobrevivir. ¿Se entiende? O sea, si Claro. se pretende que un docente pueda planificar, evaluar y acompañar el proceso de aprendizaje de sus alumnos, promoviendo dispositivos de enseñanza que sean más o menos aceptables, ese docente no puede estar al frente de alumnos desde las 7:30, 8 menos cuarto de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. La verdad que resulta extenuante y en algún momento, digamos, uno termina haciendo agua si es que tiene todo ese tiempo de carga, digamos, de trabajo. La pandemia nos obligó a virtualizar en muchos casos o a tomar distancia, digamos, del aula, y eso también hizo que en determinados sectores de la sociedad se valore el trabajo docente, y por eso digo, creo que también otra de las aristas de la crisis de la educación tiene que ver con el rol docente, ¿no? O sea, ¿qué rol se le asigna al docente hoy? Que por supuesto no puede ser el rol con el que se constituyó el magisterio en la Argentina a fines del siglo XIX, cuando Claro. Sarmiento trajo maestras norteamericanas para formar a las maestras y a los maestros de la patria. Digo, hoy en el siglo XXI se espera otra cosa. Digo, eso sirvió para ese momento, fue muy valioso y fue un paradigma absolutamente interesante que hay que volver a mirar y hay que revisar qué de eso, digamos, se recupera. Pero Claro. hoy en el siglo XXI necesitamos, me parece, una formación docente más ayornada a los tiempos que corren. Y el otro elemento es que por allí estamos todo el tiempo en ensayos, ¿no? Ni siquiera hay un tiempo como para sedimentar las propuestas, ¿no? Estamos todo el tiempo cambiando, es el cambio, el cambio, el cambio y el cambio. Y en Claro. educación es muy difícil. Yo entiendo que la sociedad se mueve en este tiempo de manera vertiginosa, pero los docentes y las escuelas y las instituciones educativas en general tienen que poder planificar más sesudamente, y ahí digo desde un ministro de Educación para abajo, más sesudamente lo que va a hacer, lo que va a implementar, y que eso en realidad tome un tiempo de encarnadura Claro. como propuesta, porque si no, es todo el tiempo estamos... Miren, la semana pasada, Sí. se terminaba agosto, y nos llega un comunicado que a partir del 1 de septiembre, ¿sí? Volvíamos todos a la presencialidad. Así, ¿se entiende? O sea, a mí me parece que eso no sirve, no es presencialidad sí, presencialidad no, virtualidad sí, virtualidad no. Es en qué contextos, en qué situaciones, cuánto de esto sirve, cuánto hemos aprendido y lo estamos haciendo bien, en cuántas circunstancias necesitamos poner más el énfasis en la presencialidad porque la virtualidad no llega, no sirve, no alcanza. Digo, todo se hace así de una manera demasiado abrupta, ni siquiera hay tiempo de reflexionar. Claro. A nosotros, digo, se nos plantea esa situación permanentemente. Yo creo que hay que, digo, tomarse un poco de tiempo como para también preguntar a los actores, que finalmente somos
los docentes y los directivos somos los que estamos finalmente en las instituciones educativas, y más allá de que por allí nuestra voz no siempre es tenida en cuenta, pero este es un tiempo muy especial, o sea, quienes realmente sabemos cómo están nuestras instituciones educativas en tiempo de pandemia, somos quienes las habitamos, quienes le pusimos el cuerpo, asustados, aterrorizados de enfermarnos, de contagiarnos. Yo a principios de año, en febrero, lloré la muerte de un querido colega, ¿se entiende? Querido colega, director coordinador de carrera del instituto, el profesor Víctor Hugo Comaqui, ¿se entiende? O sea, digo, y todo el tiempo estamos padeciendo esa situación de que por favor no haya un próximo, de que por favor quien va al hospital de campaña pueda volver con vida y que pueda volver en buenas condiciones. No sé si me explico, pero o sea, sí, es un tiempo en el cual la educación tiene que poder parar un poco y tomarse las cosas de otra manera, me parece, ¿no? Y sí, además es muy interesante lo que planteás y te agradezco que lo traigas al programa porque, como vos mencionabas, esto no es presencialidad sí, presencialidad no, como plantean los medios y que todo hoy lo politizan y se pierde la profundidad de la cuestión a consideración de lo más importante que es la educación y no le dan ni voz ni votos a las personas que viven el día a día como vos mencionabas y todo es prueba y error, realmente. Yo te pongo un ejemplo, mira, nosotros, sí. Yo trabajo en el nivel superior, soy rector de un instituto que tiene 20 carreras, tiene 2.000 alumnos en formación inicial, 1.500 alumnos en formación continua, o sea, es un instituto enorme. De vuelta a la presencialidad implica no solo pensar que hay que volver a la presencialidad, es pensar en ese estudiante de Esquina, de Gobernador Martínez, de Santa Lucía, claro, de San Roque, de Mercedes, o de otras localidades que no tiene ahora casa, porque hace un año y pico que se fue a su casa y está estudiando desde su casa. Que y no nosotros le dijimos de golpe, volvemos a la presencialidad. Y nos pasó ayer lunes, tuvimos un estudiante desesperado que se vino en moto a cursar desde San Roque. Nos parece un disparate, ¿se entiende? Sí. O sea, ¿por qué se vino en moto a cursar desde San Roque? ¿Por qué se hizo esa cantidad de kilómetros? 200 kilómetros para venir a cursar, ir y venir. Porque no consigue en este momento dónde quedarse, no hay alojamiento. Entonces, cuando un funcionario del área educativa toma una decisión, también tiene que pensar en esas cosas. No está en un escritorio solamente porque ahí hay una silla para ocupar. Tiene que ocupar ese escritorio y tiene que honrar el escritorio que ocupa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, y honrarlo implica hacer lo posible de tener en cuenta todas las variables. No es porque sí nomás que nosotros decimos algunas cosas, es porque en realidad estamos en el campo institucional viendo muchas de las circunstancias que vemos, ¿no? Bueno, eso traigo ahora porque la verdad que nos llamó la atención. Y además porque nosotros hicimos un esfuerzo enorme de virtualizar la propuesta, digo, si hay carreras que se cursan de manera virtual, los institutos superiores, ¿por qué no van a poder por lo menos avanzar con una instancia de bimodalidad? De eso se trata. Yo creo que estamos entendiendo eso, logramos, digamos, acordar algunas cuestiones y también que por ahí desde las áreas ministeriales escuchen estas ideas, pero digo, siempre es teniendo en cuenta todas las variables y con algo que vengo diciendo desde el año pasado y no me quiero cansar de decir, que es seamos no solamente prudentes, sino también sensatos, usemos la sensatez. Claro. ¿Sí? Este es un tiempo para ser más sensatos que nunca. Hay mucho dolor social circulando. Sí, impresionante tus palabras, te agradezco, Daniel, por esta entrevista, sé que tenés poco tiempo. De todas maneras, te comprometo a tener nuevamente una charla para Cata de Libros, porque bueno, nos quedaríamos horas charlando contigo, bueno, y captando un poco de todo ese conocimiento que podés transmitir. Así que muchísimas gracias por esta comunicación y ha sido un placer nuevamente. Gracias a vos, Perla, y a disposición nuestra editorial, los autores de la editorial que quieras convocar y por supuesto agradecido enormemente por este espacio. Bueno, un gran saludo a vos, Daniel. Y a la audiencia.